Buenos días, chicos. Bueno, hoy ya tenemos que tener todos nuestro esquema del cuento completado. ¿Veis? Yo con la idea que tengo para elaborar mi cuento he ido completando cada uno de los cuadrados. ¿Sí? Muy bien, pues hoy sí que vamos a empezar ya la elaboración de nuestro cuento. ¿Cómo? Pues lo primero que vamos a necesitar es la ayuda de los papás para crear esta plantilla para nuestro cuento. Esto es solo una idea para que luego al juntar todos los cuentos pues quede de manera más ordenada y más limpia, teniendo todos la misma plantilla. Pero bueno, ante todo vamos a aceptar cualquier idea que nos podáis proponer que creáis que es mejor o lo que consideréis, ¿vale? Esto es solo una idea. Mirad, aquí en este recuadro pondríamos el título, ¿vale? Aquí he dejado unas líneas porque si vamos a nuestro esquema del cuento, tenemos que recordar que el cuento tenía tres partes y era el inicio, el nudo y el desenlace, ¿vale? Nosotros hoy, además de elaborar nuestra plantilla, ¿vale? Vamos a empezar ya escribiendo y centrándonos en la primera parte, en el inicio, ¿vale? Conocemos a los personajes, el lugar, características, va. Entonces, yo he dejado aquí unas cuantas líneas para escribir aquí mi inicio, ¿vale? Esta primera parte, ¿vale? Luego he dejado un hueco para hacer un dibujo, ya que me parecía importante, pues, plasmar en el dibujo, pues, a esos personajes, el lugar, donde aparezcan todas esas características que hemos nombrado aquí, ¿vale? Y luego por detrás, como veis, he hecho un montón de líneas. ¿Por qué? Porque aquí, en todo este trozo hasta donde he dibujado la estrellita, será la parte donde yo escriba mi nudo, que es la segunda parte, donde narra las aventuras de los personajes. Aquí contaré todas las aventuras pues, que viven los personajes de mi cuento. Y finalmente, aquí veis que he dejado un cuadrado para hacer un dibujo final, unas cuantas líneas cortas, para escribir aquí el qué, mi desenlace, ¿vale? El final del cuento, ¿sí? De todas formas, si alguno veis que no tenéis suficiente espacio aquí, o que os sobra alguna línea, lo podéis adaptar como queréis. Esto es simplemente para intentar facilitaros la organización de vuestro cuento, ¿vale? Entonces, hoy cada uno elabora su plantilla del cuento, que este folio va a ser donde trabajemos toda esta semana, ¿sí? Y simplemente va a tener que, pues con el esquema que ya tiene relacionado, o sea, que ya tiene redactado, perdón, pues lo primero, pondrá el título en la parte del título, ¿sí? Y luego, en la parte del inicio, que hemos dicho que aparecían, pues conocemos a los personajes, el lugar, las características. Y eso en nuestro esquema, si nos damos cuenta, aparece en este cuadradito, ¿vale? En el punto primero, aquí tenemos todo lo que aparece en la presentación, y también en el cuarto donde describíamos a los personajes, ¿vale? Es decir, estos dos puntos son los que van a aparecer sobre todo en nuestra presentación, ¿vale? Luego ya en el nudo, que lo veremos el próximo día, pues irán apareciendo los otros tres, pues qué es lo que les sucede, cómo lo intentan solucionar, etcétera, y luego al final. Entonces, hoy simplemente realizamos la plantilla de nuestro cuento, que va a ser donde vamos a trabajar, y empezamos a escribir nuestro cuento. Empezamos por el inicio, por esa primera parte, ¿vale? ¿Qué nos va a ayudar el qué? Pues de nuestro esquema nos ayudarán estos dos puntos, que es donde tenemos, pues eso, el comienzo de nuestra historia y la descripción de los personajes, ¿vale? Y entonces lo pondremos todo aquí. Lo dicho, podéis adaptarlo como queráis. Si preferís, antes de hacer este esquema, ir escribiendo y luego el hueco que os quede, pues hacer el cuadrado para el dibujo, perfecto, ¿vale? Esto es solo una idea, no tenéis que hacer justo 5 líneas, 6 líneas, no. Esto es solo una idea, ¿vale? Para, pues eso, que os facilitará un poco el ver cómo iba a quedar nuestro cuento, ¿sí? Aquí al final, como veis, he dejado una línea donde cada uno pondrá su nombre, ¿vale? Pero eso es súper importante, sobre todo un buen título, que luego lo podremos colorear como queramos, y sobre todo también creo importante en los cuentos, pues eso, que aparezca algún dibujo, alguna imagen que aún nos haga más divertida la historia, ¿vale? Cualquier duda, chicos, nos decís, ¿vale? Un besito muy muy grande. Bueno, se me ha olvidado comentar, chicos, que como habéis visto en mi plantilla, las líneas están un poco en el centro y he dejado siempre un espacio aquí. Este espacio se llama el margen, ¿vale? Y es que en todos los libros que veáis nunca empiezan justo aquí en la esquina del papel y terminan aquí. No, siempre dejan unos márgenes para que así quede más limpio, más ordenado y se pueda leer bien. Porque además si luego en un cuento tienen que unirlo, todas las páginas, en este ladito, si empezáramos aquí, pues muchas veces no veríamos
como empiezan en la letra. Entonces tienen que dejar aquí siempre una zona, unos márgenes, ¿vale? Eso es muy importante porque lo dicho, así también queda el folio mucho más limpio, ordenado, se ve muy claro. Las líneas las he puesto para facilitar pues escribir mejor, porque aún me cuesta mucho escribir, pues eso, sin líneas, escribir de forma recta, si no se me torcerían las frases. Entonces por eso he escrito esta pauta para escribir mejor, ¿vale? ¿Lo veis? Si luego el que quiera, pues quiere borrarlas, lo que queráis, pero vamos, yo creo que os va a facilitar mucho, ¿vale? Para poder escribir. Y lo dicho, la plantilla sirve, pues eso, para escribir de una manera más ordenada y más limpia. ¿Veis? Aquí me he dejado un poquito de margen, debería haber dejado un poquito más, pero además veis que siempre cuando escribimos en una página, pues es mejor no empezar justo aquí, dejar un trocito, un margen, ¿vale? Para que quede más ordenado.